Hola, ya regresamos con buen sonido, porque el teléfono Zoom mexicano nos causaba muchos problemas y aparte el micrófono no servía, así es que vamos a empezar. En el video pasado dijimos que habíamos encontrado a lo largo de nuestra investigación dos Motekusomas, o sea, la ambigüedad de Motecuzoma, ¿sí? Habíamos dicho que a lo largo de los textos se ve un Motecuzoma soberbio, como el que hemos estado señalando, ¿sí? Que está templado en la soberbia, y digamos otro Motecuzoma que comprende, digamos, la dificultad, comprende lo verdadero, y quizás así suceda, quizás haya un Motecuzoma verdadero y el otro soberbio. Entonces ya hemos visto todos los Tetzahuitl, o sea, todos los portentos, todas las apariciones, todos los mensajes que le han mandado los dioses a Motecuzoma para que comprenda que ya había de terminar. Habíamos visto que el cometa, la piedra, el macehual que lo lleva un águila, todos estos Tetzahuitl tenían que decirle algo a Motecuzoma. Su huida con Huemac, de alguna manera se le dice a Motecuzoma que ya todo va a acabar. ¿Y por qué causa? Dice la piedra, porque se ha querido hacer más que el Dios, más que los dioses. Y dijimos, y no nos cansaremos de repetir, cómo Motecuzoma falta a los dioses, cómo es que él ha querido hacer más que todos los dioses. ¿Cómo? Pues con sus determinaciones que puso al momento de ser entronizado. ¿Recuerdan? La cuarta ley del dios Huitzilopochtli, que decía, solo los Tequihuaque van a gobernar. Motecuzoma la trueca, la hace a algún lado, como si no hubiese leído los códices, como si no hubiese comprendido nada, y pone su ley que dice, solo los nobles van a gobernar. Esto lo hemos explicado a lo largo de los videos. Los que quieran entender un poco más, pues los invitamos a ver estos videos que hemos ido pues publicando. Se ha dicho que Motecuzoma ha querido hacer más que los dioses y que Motecuzoma a todos no tiene nada. Así dijeron los dioses, así le mandaron decir los dioses, ¿sí? Entonces ese Motecuzoma, digamos, es el que está templado en la soberbia, pero el que está templado, digamos, ¿cómo podríamos decir? El que acepta el fin, el que se le anuncia y como que comprende las cosas, porque la ambigüedad de Motecuzoma es, digamos, es un personaje, es una figura difícil de desentrañar precisamente por esta ambigüedad, ¿sí? En donde está templado por la soberbia y acá parece que está templado, ¿qué se podrá decir? No sé, en la humildad, o sea, donde Motecuzoma comprende efectivamente que ya todo va a caer. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a leer, digamos, esos modos en los que Motecuzoma, esos modos originarios, no los modos soberbios, sino esos modos originarios en los que quizás sea la angustia de la nada, lo que lo hace
comprender el fin. Entonces, no sabemos si está templado en la angustia, no sabemos si está templado en la humildad de reconocer que sí, efectivamente, algo se hizo, pero decíamos que Moctezuma nunca se da cuenta, parece, de su falta, de qué fue lo que le enojó a los dioses, porque siempre se quejaba con los dioses de que, ¿por qué? ¿Por qué, oh dioses? Y entonces vamos a leer las partes que vemos de este Moctezuma originario, de este Moctezuma verdadero, de este Moctezuma que comprende, porque ya hemos visto mucho de este Moctezuma, digamos, que viola las leyes de los dioses, principalmente la cuarta, el cuarto mandamiento del dios Huitzilopochtli. Los que no entiendan, por favor, los invitamos a ver los videos. Entonces, comenzamos. Vamos a leer esta parte en donde Nezahualpilli, el hijo de el gran Nezahualcóyotl, el gran poeta, el príncipe chichimeca Nezahualcóyotl, tuvo un hijo que se llamaba Nezahualpilli, y él vivió precisamente en los tiempos de Moctezuma Xocoyotzin, y él fue a visitarlo. Era uno de sus principales aliados de Texcoco. Entonces, este adivino se le revelaron varias cosas que le dice a Moctezuma. No vamos a leer todo, solo vamos a leer esta parte que nos interesa. Si ustedes quieren también saber lo de qué le dijo Nezahualpilli, pues vayan a los videos anteriores. Entonces, después de decirle Nezahualpilli que ya todo iba a acabar, después de decirle que todos los reinos iban a perder, que todos los señores y sus hijos iban a morir, que solamente iban a vivir algunos más iguales, porque también ellos iban a ser apocados, iban a ser ya muy poquitos. Entonces, se lo dice Nezahualpilli, le dice eso a Moctezuma. Después vuelve otra vez. A ver, bueno, vamos a ver esto. Y bueno, le dice así como que sé fuerte, ¿no? No te inquietes. Y es el primero que le dice que no puede huirle al rostro a lo que ha de suceder. Sí. Le dice, verás señales en el cielo. Y bueno, después de que le dice que ya todo iba a acabar, digamos que le dice que una extraña cosa es la que va a venir. No se sabe todavía que van a ser unos hombres, o sea, los españoles, unos extraños. No se sabe. Entonces, después de esa noticia, aquí es donde primeramente se ve el Moctezuma, digamos, lúcido, verdadero, el que comprende, el que sabe lo que significa el fin de todo, ¿sí? Entonces, este es el primer texto. Y llorando los dos, o sea, Nezahualpilli y Moctezuma, y llorando los dos, Moctezuma empezó a hacer algunos clamores a los dioses y a pedir se le acabasen los días por no ver lo que le anunciaban que en su tiempo había de acontecer. Oh dioses, mejor mátenme antes de ver todo esto que que se me está anunciando. Entonces, este es el Moctezuma que llora, ¿sí? No vamos a decir así como que son lágrimas de cocodrilo, como decimos aquí en México, o sea, lágrimas falsas. No está actuando Moctezuma.
en verdad llora y en verdad le pide a los dioses que mejor lo maten, para no ver lo que se anunciaba que en su tiempo iba a acontecer. Después se aparece el cometa y Nezahualpilli ya le había dicho, verás cosas en el cielo que anunciarán precisamente esto que te acabo de decir. Y la prueba, anteriormente le había dicho que iba a perder ya las guerras, que ya no iba a ganar las guerras. Entonces, todo esto tenemos que considerarlo ante la llegada o pre-llegada de los extranjeros a estas tierras, para considerar precisamente cómo es un padecimiento, para no solamente ver a Moctezuma, pues, porque si solamente vemos su figura, digamos, y no vemos toda su historia y la relación que él tiene con los dioses y con las leyes sagradas de su dios Huitzilopochtli, digamos que la figura de Moctezuma se nos hace más difícil de comprender, y solamente podríamos decir, es un tirano y un cobarde y ya. Pero eso no es así nada más. Moctezuma es más que Moctezuma. Moctezuma, decíamos, es el pueblo mexica. Y cuando cae Moctezuma, también cae su dios Huitzilopochtli, el pueblo de México. Y bueno, después se le anuncia que va a haber señales en el cielo de que esto que va a venir va a ser tremendo. Y otra vez manda llamar a Nezahualpilli, y pues le dice otra vez lo mismo, ¿no? Todo va a acabar. Esto no lo vamos a repetir, solo vamos a subrayar esto. Después de decirle que va a haber muertes innumerables y algo importante, ¿sí?, que él va a ser testigo y que lo ha de ver. Entonces Moctezuma de nuevo empezó a llorar muy amargamente y a decir: oh Señor de lo criado, oh dioses poderosos, en quien está el matar y dar vida. ¿Cómo habéis permitido que, habiendo pasado tantos reyes y señores poderosos, me cupiese en mí en suerte la desdichada destrucción de México? De México o México. Y que vea yo la muerte de mis mujeres e hijos, y que me vea yo poseer de mis poderosos reinos y señoríos, y de mis vasallos, y de todo lo que los mexicanos han conquistado y ganado con su poderoso brazo y con la fuerza y su ánimo de su pecho. ¿Qué haré? Digamos que ya lo está asumiendo. ¿Dónde me esconderé? ¿Dónde me iré a meter? Oh, si me pudiera en este punto volver piedra o palo, o convertir en otra cualquier vil materia, antes que no ver lo que con tanto sobresalto espero. Pero, ¿qué se puede hacer, poderoso rey, sino esperar lo que me anuncias? Este es el Moctezuma que digamos, sale al encuentro de los extranjeros. Este es el Moctezuma que nos interesa, ¿sí? Del soberbio ya sabemos, pero de este no, porque este precisamente hace dar cuenta que la soberbia no actúa aquí, sino como lo vamos a ver más adelante, una aceptación, por así decir. Entonces, llora de nuevo. ¿Por qué, oh dioses? ¿No? ¿Por qué yo? Dice Moctezuma. Tal vez aquí como un poco
¿cómo se dice? Un poco, quizás hasta soberbio, ¿no? Pero sin darse cuenta, eso es lo que decimos. ¿Por qué yo y no él? Pero bueno, se va a ver él mismo desposeído de todo. Entonces, un soberbio se le va a desposeer todo y él lo entiende. O sea, eso sí está difícil, ¿no? Que un soberbio entienda que ya todo se le va a acabar y que se le va a quitar todo absolutamente. O sea, alguien que se sentía por allá encima de las nubes, pero solo en apariencia, comprende que todo se le va a quitar. Y entonces dice, ¿qué haré? Quisiera volverse piedra. Es como si dijera, quisiera, como el dios Xolotl cuando huye de la muerte. Oh dioses, yo no quisiera morir. Que no muera yo, dioses. Dice Xolotl en el mito que está al final de los dos textos de Aportes 1 y Aportes 2. Dice, se cuenta que huía, ¿sí? Tenía que ser sacrificado por una orden que está por encima de los dioses, y él huía y se transformaba en un elote, en una mazorca de maíz, o en un maguey, que son como brotes pegados al mismo maguey, y ese se le llama maguey de Xolotl o elote de Xolotl. Y se convertía así para huir de la muerte, pero lo pescaron. Y aquí Moctezuma hace recordar eso, ¿no? Oh, si yo pudiera irme para acá, que lo va a intentar, pero va a ser inútil, porque como al dios Xolotl, digamos que se le va a prohibir huir, por así decir. ¿A dónde vas? Ven para acá, que ya vienen y que ya los dioses han dicho que todo iba a acabar. Entonces, lo que tenemos que hacer es una especie de ejercicio de cómo se padece, digamos, el castigo de los dioses, la determinación de los dioses, cómo se padece el fin, cómo se padece la muerte, que no es algo que esté en nuestra voluntad, como dice Huemac, como le manda decir a Moctezuma, ¿sí? De que acá no se viene por voluntad, es decir, el fin no se decide por voluntad humana. ¿Nos es difícil considerar eso? Porque siempre Moctezuma, todo Moctezuma, pobre Moctezuma. Pero bueno, al final dice esto: antes que no ver lo que no ver lo que con tanto sobresalto espero. Pero, ¿qué se puede hacer, poderoso rey, sino esperar lo que me anuncias? Decíamos que parece que ya lo entendió Moctezuma, y después otra vez vuelve a ser el mismo soberbio de siempre. Y otra vez como que lo vuelve a entender, y eso es lo que vamos a leer. Pero, pues vamos a poner este asunto de cómo Moctezuma pone ahí, ¿no? Esperar lo que me anuncias. Esperar. Y esto, recuerden muy bien, tiene que ver con el asunto de no declarar la guerra a los extranjeros, sino padecerlo. Solamente lo va a esperar. Va a esperar su muerte, Moctezuma. O sea, la divina voluntad y determinación. Entonces,
aquí lo va a esperar, ¿no? Entonces parece, y sigue, por lo cual te beso tus manos y te lo agradezco, pues no puedo ser en este punto pájaro para poder volar a los montes y meterme en lo más áspero de ellos. Y con esto se dice la historia que se despidieron el uno a otro con gran tristeza. Y bueno, ahí lo pone Moctezuma. Después vamos a ser un poco más precisos. Ahorita nada más, digamos, queremos leer esto para ya leer el texto del encuentro entre Cortés y Moctezuma, ¿sí? El texto que se escribe ahí que está en la visión de los vencidos, ¿sí? Y bueno, hay tantas traducciones de ese texto porque está en náhuatl, o sea, en lengua originaria. Entonces son textos que siempre, como dice Cristóbal del Castillo, siempre están brotando, no cesan, digamos que siendo considerados, ¿no? Entonces, digamos que Moctezuma ya estaba, digamos, avisado, ¿no? Y por eso mismo él está como ya al umbral de la muerte. Entonces eso como que le da ciertos poderes de adivinación, unas que no parecen tanto adivinación, sino más bien como consecuencias. Entonces, vamos a leer esto antes de leer el texto del encuentro en la visión de los vencidos, ¿sí? Decíamos que lloró doblemente, ¿sí? Primero lloró cuando Nezahualpilli le dice que ya, él sabe por cosa verdadera que todo se va a acabar, y lloran. Después aquí también vuelve a llorar porque ve el cometa y le vuelve a decir Nezahualpilli que pues todo va a acabar, ¿sí? Después viene algo importante que es con este asunto de la piedra que habla, o la voz que habla desde el interior de la piedra, ¿sí? Decíamos que la voz solo es la voz. Para el que lo quiera escuchar, por favor, el video de la piedra que habla. Porque decíamos que fenomenológicamente, digamos que la voz solo es la voz. No hay detrás de ella un Dios o un ente. Eso es lo que queremos decir. No hay nada propiamente. Y sin embargo, es una divina determinación la que habla. Es la voz. Es un misterio, por así decir. Entonces, digamos que ya después de que la piedra no quiere y se resiste a ser llevada a Mexico Tenochtitlan, pues resulta que no pueden, aunque Moctezuma hace muchos sacrificios, pues ya se cae la piedra, se desaparece en el lago y poco después resulta que está en el mismo lugar donde estaba, ¿no? Y escuchen esto. Ya después de cobrando grandísimo temor y admiración, él mismo en persona, con todos los grandes señores de su corte, salió de México y fue a ver la piedra. Lo cual hecho, volvió hacia México y dijo a sus principales: verdaderamente, hermanos míos, que ahora creo que nuestros trabajos y aflicciones han de ser muchos, y que nuestra vida es ya poca, y así yo determino dejarme morir de mí como mis antepasados, y haga el Señor de lo criado lo que fuere servido. Este es el Moctezuma, digamos, originario, el que comprende, el que
digamos, que está al umbral de su muerte. Entonces, esto, esperar, ¿qué me queda más que esperar? ¿Recuerdan? Y aquí dice, yo determino dejarme morir. Y haga el Señor de lo criado lo que fuese servido. Lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, bueno, este es el Motecuzoma que entiende y que no está, digamos, hinchado, como dicen los dioses, ¿sí? Después, Motecuzoma piensa en evadir esto que espera, piensa evadir la muerte y quiere huir. Pero digamos eso no. Quiere huir y guarda secreto. Es una pintura que le enseñan a Motecuzoma de cómo son los que vienen, ¿sí? Pues también se le dijo que van a venir, que van a poseer todo. Ve la pintura y queda como fuera de sí y empezó a llorar otra vez y a angustiarse lo más del mundo. Y pues este asunto de la angustia, digamos que para los que quisieran ahondar un poco más en este temple, están unos textos que ya hemos invitado a leer en otros videos, que es Epílogo, que es metafísica, y ¿cómo se llama el otro pequeño texto? A ver, este pequeño texto. Aquí se nos refiere cómo el temple circunda todo, pero ese todo implica la nada y nos implica a nosotros en medio de la totalidad del ente. Por eso es que el temple, digamos que nos remite a esta nada en la que, digamos, nos hace comprender el fin. Entonces, si Motecuzoma estaba angustiado, es porque ya se le venía el fin. Entonces, lo que se angustia, por lo que se angustia Motecuzoma, es por la nada, que ya lo está, digamos, lo está atacando con su carácter noedor. Entonces, nos vamos más adelante. Se dice que pasó un año después de la expedición de Grijalva, parece ser en el 1518, pasa un año, ¿no? Porque en el 19, en 1519 es cuando llega el señor Malinche con sus compinches. Entonces, en ese año, o no sé si son dos, el chiste es de que se dice: y desde entonces fueron puestas en las costas grandes espías y atalayas y hechos grandes baluartes para considerar la mar,
para ver si regresan. Donde pasándose un año y otro y no viniesen, o sea, parece que pasaron dos, Moctezuma tornó a cobrar el brillo endemoniado que solía tener y a ensordecerse de tal manera que ya los mismos dioses no temía. ¿Se imaginan? No temerle a los dioses e hincharse. Como le decían, que ya él mismo no siente. ¿Recuerdan? Y bueno, otra vez se vuelve, pues, otra vez aquí. Entonces ya ni apuntamos ahí qué fue lo que pasó. No teme a los dioses. Pero bueno, este es el que nos interesa, decíamos. Ya después resulta que ya sabe que llegan en las costas, ¿sí? Y pues bueno, con estas disposiciones, digamos, Moctezuma se mueve, ¿sí? Digamos, en esa angustia del fin, en esa angustia de la nada, es la que gobierna, decíamos, todo su actuar. La piedra le había dicho, todo lo que hagas ya va a ser vano, Moctezuma. O sea, ¿para qué me llevas? ¿Para que nomás ande por ahí? Tirada ahí. Ya no tiene caso nada, Moctezuma. Entonces, pues Moctezuma, digamos, con esa angustia de la nada, determina, actúa, y por eso mismo, pues manda a unos mensajeros con Cortés. ¿Recuerdan que vimos eso? Y pues ya estaba la Malinche. Entonces, les vamos a leer esto. El principal le respondió que su señor le había mandado que le preguntase si era su voluntad llegar a la Ciudad de México, o sea, al señor Malinche, donde él en su nombre gobernaba aquella ciudad, o sea, Moctezuma, o sea, su lugarteniente, ¿recuerdan? Aquella ciudad y reino, que se lo avisase, porque él tuviese aparejado el asiento y el trono, o sea, así como que aquí está el asiento y el trono, aparejado quiere decir prevenido, ¿no? Así como que ya preparado para que cuando llegue su majestad, pues ya aquí ya está. Y el trono de su reinado pues era suyo, y él su vasallo, o sea, Moctezuma, o sea, su macehual, y que como a tal señor le estaba esperando. Y sí, pues le dijo, pues sí, voy a ir. Entonces ya después de tantos, regresan los mensajes, le avisan. Después, pues se le avisa, y Moctezuma, acabada de oír la respuesta, o sea, de que ya viene, y que sí efectivamente llegaron para quedarse. Moctezuma, acabada de oír la respuesta, dijo al principal: seas bienvenido, yo te agradezco lo que has hecho. Le dice al mensajero: aunque más me holgara que me trajeras nuevas de cómo ya se volvían.
como la otra vez que le habían dicho, luego regresamos, ¿sí? Le hubiera gustado que le hubieran dicho eso, pero no. Le dijeron, sí, venimos por todo. Entonces dice Moctezuma, pero es mi suerte y ventura, así lo han ordenado. Pero es mi suerte y ventura, así lo han ordenado. ¿Quiénes? Pues los dioses. Y el Señor de lo criado se ha enojado y airado contra mí. Cúmplase su voluntad, pues no lo puedo huir. Este es el Moctezuma, digamos que tenemos que ver cuando sale al encuentro del señor Malinche, ¿sí? Cúmplase. ¿Qué quiere decir esto? Cúmplase su voluntad, cúmplase la voluntad de el Dios de lo oculto en cuanto oculto. Cúmplase quiere decir que sea. Si vamos a morir, que sea, dice Moctezuma, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya está ordenado, así lo han ordenado. El Dios de lo criado, o sea, ese Dios del oculto en cuanto tal, decíamos, ese misterio que está por encima de los dioses y los hombres, del cielo y del inframundo, está enojado y airado contra mí. Pues sí, él comprende eso, Moctezuma. Entonces dice, pues no le puedo huir, cúmplase su voluntad, que sea, no puedo huir, entonces que sea, ¿sí? Tengo solo que esperarlo, solo me tengo que dejar morir. Y bueno, ya después de estos, esto lo vamos a ver después, pero hasta nos gustaría leerlo, pero bueno, lo que queremos es prepararlos para que con base en esto nosotros leamos el texto del encuentro y así podamos comprender y decir, quizás sea por eso, porque se trata de un padecimiento, porque se trata de una ley del Dios, de lo criado, ¿sí? De lo oculto en cuanto tal, el que está por encima de los dioses y de los hombres, Ometeot, la duplicidad divina, el dueño del cerca y del junto, somos tus esclavos y otros nombres que tiene, ¿sí? Ahora, por último, en el libro de Diego Durán, pues ya viene el señor Malinche, ¿no? Y se dice, Moctezuma dijo, le dan un mensaje del señor Malinche, sea muy de enhorabuena, venga cuando mandare, que esperándole estamos, pues otra cosa no se puede hacer. Ni nos hemos sabido dar maña para hacerlos retornar y volver a su tierra como la primera vez que vinieron ahora 3 años. Y bueno, aquí acaba estas partes que nos interesaban, pero pues es como imaginarse lo que se había contemplado de que pues es un padecimiento, ¿sí? Oh, caray, aquí está. Perdón. Entonces ahora vamos a leer de la visión de los vencidos. Este pequeño texto, decíamos, es un poema trágico, es la tragedia mexicana. Es un poema que está esperando a los poetas futuros
porque los poetas futuros tienen que cantarlo. Este libro está escrito ya en muchas lenguas, en muchos idiomas, ¿sí? Es un poema, es el fin de México, Tenochtitlan, el fin de los mexicanos. Y pues bueno, les vamos a leer digamos, este Motecuzoma originario que les decíamos, más que el soberbio. Regreso de los mensajeros, otra vez, ¿no? Le dan mensajes, le van a dar mensajes. Casi cada momento suspiraba, estaba desmoralizado, se tenía como un abatido. Ya nada que da dicha, ya no cosa que da placer, ya no cosa de deleite le importaba. Y por todo esto decía, ¿qué sucederá con nosotros? ¿Quién de veras queda en pie? ¡Ah! En otro tiempo yo fui. Vulnerado de muerte está mi corazón, cual si estuviera sumergido en Chile. Mucho se angustia, mucho arde. ¿A dónde pues nuestro Señor? Y bueno, esto se dice de cuando vienen los mensajeros, pero bueno, este texto también se dice, en otro tiempo yo fui, es decir, ya ve su muerte. Digamos que esa angustia que toma a Motecuzoma, esa angustia que tiene a Motecuzoma, digamos, ese temple de la nada le hace experimentar que precisamente él ya fue, él ya está muerto, de alguna manera, que ya todo acabó y que no hay nada que hacer más que lo que los dioses han dispuesto. Vean, y esto es precisamente, hay que subrayarlo, que precisamente por todo esto que estamos diciendo, es porque Motecuzoma nunca declara la guerra. Y entonces vamos a terminar de leer estas dos para después empezar otro video, porque no los aceptan largos, quién sabe por qué. Pero bueno, el último es este. Él quiere huir y no puede, y lo atarantan algunos hechiceros, ¿sí? Como que nada más le hicieron sentir vértigo, todo lo atarantaron. Y se dice que la palabra de los encantadores con que habían trastornado su corazón, con que se lo habían desgarrado, se lo habían hecho estar como girando, se lo habían dejado lacio y decaído, lo tenía totalmente incierto e inseguro, por saber allá donde se ha mencionado. Pero bueno, entonces aquí se dice, no hizo más que esperarlos. Aquí está. No hizo más que resolverlo su corazón. Esto es de suma importancia, ¿sí? Se resuelve. Se resuelve su corazón. No hizo más que resignarse. Dominó finalmente su corazón. Se recomió en su interior. Lo dejó en disposición de ver y admirar lo que habría de suceder. Disposición. Resolución, disposición. Dejarse morir es precisamente esto, ¿no? Como que se resuelve en que si vamos a morir, que sea. Esto es para nosotros, digamos, difícil de entender, porque casi todo mundo quisiera desear que Motecuzoma hubiese hecho algo, que hubiese peleado, pero no por esto, ¿sí? Porque es una decisión de los dioses, disposición de ver y admirar
lo que habría de suceder, disposición de ver, es decir, de dejar ser que lo mirado se desoculte en cuanto tal, ¿sí? No atacarlo, sino dejar que las cosas sean. Y pues así, dejad que los extranjeros vengan a mí, diría Moctezuma. Dejad que los españoles se acerquen a mí, porque de ellos está plagado el mundo y la tierra. O sea, de estos hombres, digamos, pues que ya no estaban, digamos, templados por la divinidad, sino ¡ay!, por la avaricia. Pues eso lo vamos a ver. Entonces, bueno, ya habiendo leído esto, en el siguiente video vamos a leer el encuentro, ¿sí? Para que veamos con qué nos vamos a enfrentar. Merci beaucoup. Tlazocamate.